Bueno, vamos ya resumiendo el tema complicado, ¿verdad? Álgido. Vamos a hacer un repaso rápido que he querido hacerlo de forma gráfica, como para hacer un resumen de esto. Nosotros fuimos creados por Dios en un estado de pureza. Sin embargo, también cuando fuimos criados teníamos esa capacidad de rebelarnos contra Dios. Vivíamos en un lugar maravilloso, con Dios en ese lugar. Sin embargo, el ser humano decidió ser igual a Dios, que esa fue la gran tentación allá en el Edén. Y al decidir ser igual a Dios, decide desobedecerle y por lo tanto, por esa ira que mencionaba José ahora, Dios tenía que separar al ser humano de él, porque Dios no permite el mal y la injusticia delante de él. Y tenía dos opciones: o los desaparecía y creaba otros nuevos, o los separaba de él. O tomó la segunda y los separó. Y a partir de ese momento entró la muerte al mundo. A partir de ese momento la gente que se moría iba a parar al lugar de los muertos. Nos explicó Mau, el Hades o el Seol. Y en ese lugar de los muertos había como una suerte de separación, nos explica Jesús en la parábola del rico y Lázaro, donde los que habían creído en esa revelación del Antiguo Testamento, en el Jehová del Antiguo Testamento, que después Pablo nos explica en adición de que no hay excusa porque el eterno poder y la deidad de Dios se manifiesta en las cosas creadas, o sea, hay una revelación general. Todos aquellos que entendieron y dijeron, sí, yo creo, fueron a parar a una sección del Seol que no era desagradable. Los que no fueron a la espera del otro lado del Seol, donde estaba el rico de la parábola de Jesús, hasta que vino Cristo. Cristo viene, Cristo muere, y en su muerte traslada, junto con el primer inquilino del paraíso, que era el ladrón de la cruz, ese fue el primer inquilino, traslada a todos aquellos que estaban en la parte agradable del Seol, llamado el seno de Abraham también, como lo llamó Jesús, a un lugar de espera donde van a estar ahí con Cristo, mientras tanto aquí en la tierra se desarrolla el resto de la historia. Al final de esa historia, Cristo viene de nuevo, como ya nos enseñó José, que está súper documentado en las Escrituras. Y en esa segunda venida nos enseñan las Escrituras que nosotros venimos con Él. Los que murieron se les serán dados cuerpos diferentes para que vengan y habiten con Cristo aquí en la tierra. Después de eso nos explica la Biblia, que este es un tema que tratamos, creo que fue hace como 7 meses, en la conferencia de la segunda venida de Cristo, que nos explica la Biblia que va a haber un periodo de 1000 años acá de Cristo reinando en la tierra, después del cual viene el juicio que nos acaba de mostrar. Mau fue el que dio el juicio, ¿verdad? Y ese juicio, los no creyentes van a ser sacados, de acuerdo a lo que nos explicó Mau, de esa parte del Hades que es desagradable, y van a enfrentar juicio. Y lo que dicen las Escrituras es que no hay nadie que le haya llegado al estado donde puede tener comunión con Dios a partir de su vida aquí en la tierra. Yo me voy a detener un instante ahí, porque alguien podría decir, pero aquí hay gente buena. Y salvo el cristianismo bíblico, todas las religiones del planeta dicen que los buenos van al cielo. El cristianismo bíblico dice que no, que los buenos no van al cielo. En los tiempos de Jesús, los que eran considerados buenos eran los fariseos. Y Jesús les dijo a los fariseos que eran víboras, sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de carroña y por fuera lucen bien. Esos eran los buenos. Y resulta que a los malos, el ladrón de la cruz, el Señor se los lleva al paraíso. Entonces encontramos un malo re malo que merecía estar en la cruz, ahora en el paraíso con Cristo, y los buenos re buenos van a ir a parar a los infiernos. Uno dice, entonces no es que los buenos van al cielo. El problema es que las Escrituras nos dicen que no hay un solo bueno. Porque cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos, el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
y no ha habido una sola persona que haya nacido que haya cumplido ese mandamiento. Nosotros amamos otras cosas más que al Señor nuestro Dios. Por eso es que todos estamos destituidos de su gloria. Por eso es que no hay buenos, ni uno solo. Pablo lo explica muy bien. Bueno, a todos los que sean presentados a ese juicio, es porque todos ellos van a ir a presentarse a rendir cuentas de sus actos, van a ir a presentarse a rendir cuentas de lo que han hecho, y la cultura popular dice que es como un tema del debe y el haber en contabilidad, ¿verdad? Todo depende de cuánto bueno he hecho, cuánto malo he hecho, y ese saldo es el que me salva. Así no es, porque en la columna de lo bueno no hay nada. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo, dice la Escritura. El tema es reconocer nuestra incapacidad de hacer lo bueno y entender nuestra condición de pecadores. Y a partir de que entendemos eso, entonces entendemos la necesidad que tenemos, imperiosa, de alguien que nos salve. Porque nosotros por nuestros propios medios no vamos a poder. El día de nuestra muerte vamos a ir a parar a un lugar que no es nada agradable. Por eso necesitamos un Salvador. Los que no desean ser salvados por ese Salvador van a ir a presentarse a ese juicio. Los que sí, se les dio un cuerpo nuevo y van a ir a habitar al cielo que nos acaba de enseñar Mau, mientras que los del juicio van a ser condenados en ir a parar al infierno por una eternidad. Ese es un poco el resumen de toda nuestra tarde-noche. Me faltó la experiencia cercana a la muerte, que ahora que estaba ahí atrás con José y Mau nos estaba explicando que Pablo dijo, yo fui al tercer cielo, si en cuerpo no lo sé, si en visión no lo sé, dice José, tuvo una experiencia cercana a la muerte, se despegó el alma y se fue para allá, para el tercer cielo, ¿verdad? Pero sí me gustaría concluir con algunas cosas que son importantes. Uno, la tasa de mortalidad de los seres humanos es 100%. Todos nos vamos a morir. Todos nosotros los que estamos aquí, salvo que Cristo venga primero, que no parece que va a venir pronto, todos nos vamos a morir. Yo sé que no nos gusta pensar en eso. Yo sé que inclusive nos da miedo pensar en eso. Pero tenga plena seguridad que se va a morir. Y yo también. Nos vamos a morir. Algunos mañana, otros dentro de 6 meses, otros dentro de 1 año, otros dentro de 5, otros dentro de 10. No importa que seas viejo, que seas joven, no quiere decir que vas a vivir 60 años más. Puede ser que te mueras del año antes siendo joven, porque se mueren jóvenes todos los días. Todos nos vamos a morir. Las causas de muerte, así como las edades, son variadas, y no todos vamos a llegar a la ancianidad. Como vimos, hay varias opiniones en relación a lo que pasa después de la muerte. Bueno, tenemos los ateos que dicen que la muerte es el fin. Mi hermano mayor es ateo y él dice que el día que él muere se terminó su existencia y detesta cumplir años. Porque cada año que cumple es un año que se acerca más a su fin de su existencia. Eso es la aniquilación. Hay otros que dicen que sí, que hay vida después de la muerte, que en el infierno los que van a ir a parar allá van a sufrir un ratico y después son aniquilados, que no es por una eternidad. Vimos también, sobre todo las religiones orientales, cómo creen que el ser humano muere, de alguna manera va a ser presentado a algo que va a decirle, ahora tenés que devolverte a una nueva vida, a tratar de purgar lo que hiciste antes, y si fue bien, pues a una condición mejor. Me decía un querido amigo que estuvo en la India, que es tristísimo ver las castas inferiores y la gente sufriendo, y que ellos no pueden tener misericordia y llevarles un poco de pan a alguien, porque estás interfiriendo con el karma de la persona. Qué triste. Pero bueno, después tenemos la posición católica del sufrimiento temporal en el purgatorio,
que nos explicaba José que eso no está en la Biblia en ninguna parte, no lo está. Porque si existiera purgatorio, ¿para qué murió Cristo? Quiere decir que cuando Cristo dijo todo está consumado, no todo estaba consumado, había un pedazo que se tenía que consumar en el purgatorio. ¿Verdad? Y después está la posición bíblica que hay juicio, condena o vida eterna. El tema de hoy, y lo quisimos tocar, pese a que es atrevido, digamos, tocarlo, es porque esto no es trivial. Nos estamos jugando nuestra eternidad. Para los que creemos que hay una vida después de la muerte, nos estamos jugando eso. Para los que creen que no hay vida después de la muerte, viven sin esperanza. Porque esa es la gran diferencia entre el que cree que hay vida después de la muerte y el que cree que no la hay. El que cree que no la hay no tiene esperanza. El que cree que sí la hay, sí la tiene. Y en este tema, yo propongo que no nos crean de buenas a primeras todo lo que hemos dicho, sino que se documenten. Porque todo depende de la confiabilidad de nuestras fuentes de información. Algunos dirán, es que yo me imagino, es que yo creo. ¿Cuál es tu fuente de información? No, lo que yo creo y me imagino. Yo no me jugaría mi eternidad con lo que yo creo y me imagino. Vayan y métanse en el budismo, métanse en el tema del purgatorio, porque esto es relevante para nuestras vidas. La fuente de información es crítica para enfrentar este tema. El famoso filósofo alemán Immanuel Kant, a mí me hace mucha gracia porque él combatió muchísimo los argumentos de la existencia de Dios, pero después dio uno. Él le llamó el imperativo categórico. Él lo que decía es que si no hay que ir a rendir cuentas después de que nos morimos, la ética y la moral no tienen importancia. Dice, ¿para qué ser éticos y para qué ser morales si cuando nos morimos todo se termina ahí? No tiene sentido. Entonces Kant proponía que tiene que haber algo, un juicio del otro lado, porque de otra manera los malos van a ganar, porque disfrutaron más en su maldad. Dice, no hay, entonces tiene que haber justicia, porque de otra manera no seamos ni morales ni éticos. ¿Para qué importa? Si a nadie le vamos a rendir cuentas. En otras conferencias, hace casi un año, dimos una de la Biblia que profundizamos una barbaridad en cuanto a demostrar que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que la Biblia que tenemos hoy es muy cercana a los documentos originales. Por lo tanto, hoy no voy a entrar en ese tema, pero nosotros damos por sentado que es una fuente confiable. Así sea que la Biblia diga cosas que no nos gustan. El problema no es de la Biblia, es de nosotros que no nos gustan. Y también nos dedicamos a otra conferencia completa a demostrar la existencia de Dios. 3 horas hablando de 5 argumentos diferentes, inequívocos de la existencia de Dios. Por lo tanto, hoy lo que les puedo decir es que nosotros estamos seguros de que Dios existe y que la Biblia es su palabra. Y es sobre esa base que hemos montado esta presentación. Dios existe y la Biblia es su palabra. Si eso es así, si Dios existe y la Biblia es su palabra, quiere decir que la Biblia es veraz y por lo tanto, por la misma ley de la no contradicción aristotélica, de lógica, lo que nos dice es que 2 declaraciones no pueden ser ciertas, 2 declaraciones que se oponen no pueden ser ciertas en el mismo momento y con la misma relación. Por lo tanto, si la Biblia habla de la muerte, habla de la condena eterna, habla de la vida eterna, de esa manera, y nosotros consideramos, por esas evidencias que hemos hablado antes, que la Biblia es veraz, todo aquello que se le opone no es. Yo dejé de estudiar todas esas cosas cuando andaba yo en las búsquedas, porque evidentemente es mucho más fácil encontrar una fuente confiable y no andar buscando las 25 no confiables. Me quedo con la confiable. La Biblia revela la realidad de la existencia del hombre y su destino. Dios quiso revelarlo. Dios dijo, aquí les voy a avisar.
O sea, no es un Dios oculto y misterioso. Se ocupó y se preocupó por avisar. Aquí está el mensaje, aquí está la revelación. Tómenla, no está metida en una gaveta escondida, es pública y es notoria. El cristianismo es acusado normalmente de exclusivista porque dice que es Cristo y solo Cristo. No, perdón, es universal, no está escondido, está expuesto. Tiene 2000 años de exponerse por todo el planeta. Nadie, absolutamente nadie, puede decir, no sé, porque por todo lado he estado. Ahora bien, ¿por qué solo Cristo es el único camino, la verdad y la vida? Porque ningún otro ser que ha existido sobre la tierra ha sido capaz de pagar por lo que los otros hicieron. Ninguno. Porque ningún sacrificio de ningún otro ser hubiera sido perfecto y pleno. Solo un ser perfecto podía hacer un sacrificio perfecto y pleno. Por eso no podemos hablar ni de Mahoma, ni podemos hablar de Moisés, o de Abraham, o de Pablo, o de Buda, o del que ustedes quieran, porque ninguno de ellos puede atribuirse los pecados de los otros con tal de que esas personas que le atribuyeron su pecado puedan tener vida eterna y estar delante del Dios perfectamente santo. Por eso es que Cristo es el único camino posible. Y yo he querido terminar con un resumen de toda la Biblia, de forma gráfica. El Antiguo Testamento nos narra que había, vamos a ver si esta cosa sirve. Así, ¿ve? Había vida en el Edén con Dios, el ser humano cayó. Después hubo un periodo de tiempo donde los seres humanos demostraron las consecuencias de la caída y Dios le dio un reset al mundo. Déjenme decirles que hay pruebas abundantes del diluvio en un montón de civilizaciones. Eso no lo vamos a ver hoy, tal vez otro día hablamos del diluvio. Y alguien dice, pero Dios se paseó en todo el mundo, menos en 8. La gente se asusta porque Dios mandó al pueblo de Israel a aniquilar un par de tribus ahí en Canaán de Galilea, en Canaán, en la tierra prometida, y se le olvida que el Señor mató a toda la tierra, a todo el planeta, menos 8. Porque Él es el dueño de la vida y Él hace la vida con lo que le da la gana. Él podría decir el universo, lo apago y hago otro nuevo. ¿Cómo es que menospreciamos el poder de Dios, verdad? Bueno, vino el diluvio. Después arrancó ese reset, terminó el pueblo de Dios que fue formado con Abraham en esclavitud en Egipto y vino la Pascua o la liberación de ese pueblo. Y a partir de este momento Dios hace una nación para Él en el Éxodo y esa nación vive en la tierra prometida. Ahí tenemos el Antiguo Testamento como en un resumencito. ¿Qué pasa ahora? Viene Jesús. Nace, crece, muere, resucita y asciende a los cielos y arranca la vida de la iglesia. La vida de la nueva iglesia, de la iglesia incipiente, pero al mismo tiempo también arranca, hay 2 iglesias que están estudiando Apocalipsis. La de Palmares no hemos llegado a los 4 sellos, pero la del oeste ya pasó por los 4 sellos, no, los 7 sellos, que son los 4 jinetes de Apocalipsis. Que está mal, 4 sellos, son 7. Y arranca la era final. A mí hay gente que me dice, mira, ¿vos crees que estamos viviendo en tiempos apocalípticos? Digo, estamos viviendo desde hace 2000 años en tiempos apocalípticos. Cuando Jesús ascendió a los cielos, le fue dado todo poder en forma de un rollo perfectamente sellado con 7 sellos. Y después bajó a la tierra y le dijo a sus apóstoles, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ahora id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y arrancó. Ahí empezó a abrir los sellos el Señor, hace 2000 años. Entonces vivimos en Apocalipsis desde hace 2000 años. Va a venir un periodo falso de paz, nos enseña las Escrituras. Hay un pacto de paz que se va a hacer, se rompe ese pacto y hay Jesús le llama la tribulación como nunca ha habido antes, después de la cual
Viene Jesús, pasa el reino milenial del cual hablamos antes, hay el juicio del cual hablamos antes, y tenemos una eternidad con Dios de regreso otra vez al Edén. Qué interesante, ¿verdad? A como empieza la Biblia, termina. Solo hay una diferencia, que en esta segunda habitación en el Edén, nunca nos vamos a separar de Dios. Nunca. Y eso que ustedes tienen ahí, le podemos llamar la historia de la redención del ser humano. Para poner el gráfico así, como con... ¿verdad? ¿Ve qué bonito? ¿Verdad? Para despertarlos, ¿ve qué bonito? Ese es un poco el mundo, el Seol o el Hades, el día del juicio, unos van para el cielo y otros van para el infierno. Esas llamas ya queman con solo verlas. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros decir? Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de todo creyente.